Dios les bendiga, sean bienvenidos a una clase más. Este día vamos a trabajar las páginas 257 y 258. Los últimos problemas referidos a perímetro y área. El día de mañana tenemos un Zoom y posteriormente el examen. Ahí vamos a dejar evidencia de lo que hemos aprendido durante este capítulo. Hoy vamos a trabajar con problemas de razonamiento, un poco en los que nos dan enunciados, párrafos, algunas figuras y nosotros tenemos que hacer el cálculo o plantear la ecuación o determinar el resultado que nosotros comprendemos según el enunciado que nos dan. Para esto estamos trabajando con nuestra lógica, nuestro razonamiento y nuestra capacidad de análisis. Son problemas que me gustan mucho y pues nos van a ayudar a desarrollar nuestras habilidades mentales. Así que bienvenidos a la clase, pongámonos cómodos y comencemos. Ok, comenzamos con el problema 1 de la página 257. Me dicen que el señor Hills hizo un tablero o un boletín para la clase y el boletín es de esa forma. Ok, dice matemáticas es divertido. ¿Cuánta razón hay en ese boletín? Pero bueno, dejando a un lado lo que dice, el problema me pide lo siguiente y me dice que el señor le quiere colocar algo en el borde, le quiere colocar como un listón o un estampado, pero él quiere adornar el borde o alrededor de todo el boletín. Entonces también me da las dimensiones del boletín, me dice que las dimensiones son de 3 de ancho y 10 de largo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuántos pies necesitará para lograr forrar todo el borde del boletín? Toda la parte del borde, ¿ok? ¿Cuánto necesitará? Esto nos hace recordar algunas de las cosas que hemos trabajado. Les voy a dar una pista, comienza con P y termina con erímetro. Perímetro, sí, lo que nos está pidiendo es el perímetro de esa figura. Si yo calculo el perímetro, sé cuánto necesitará para forrar todo el borde. Entonces recordemos cómo se consigue el perímetro, sumando las longitudes de todos sus lados. Entonces, en la parte de respuestas, ustedes deberán escribir. En la parte de respuestas les aparece un rectángulo de esta forma. Ahí vamos a escribir primeramente la ecuación para conseguir el perímetro, que sería la suma de los lados. Sería 3 más 10, 3, 10 más, y eso es igual, 3 más 10, 13, más 3, 16, más 10, eso es igual a 26, 10. Eso irá en la parte de respuestas para el caso del problema 1. Recordemos, escribimos la ecuación y la respuesta de la misma. Recordemos, escribimos la ecuación completa, es decir, la suma y su resultado. Bien, ahora vamos al siguiente problema, ¿sí? Se describe una cancha de softball. Entonces, me dice las dimensiones de la cancha. Me dice que es un cuadrado la cancha, de hecho, porque las dimensiones de los lados son 250 y 250. Recordemos que los lados opuestos tienen la misma medida, entonces el otro lado mide 250 y el de arriba también mide 250. Y me dice que se desea colocar una cerca o encerrar en una cerca todo el borde de la cancha, o sea, toda la cancha necesito ponerle una cerca. La pregunta es, ¿cuántos pies de cerca necesito para cubrir toda la cancha? ¿Sí? Eso nos va a recordar otro de los conceptos que ya estudiamos. Igual en la parte de respuestas ustedes escriben la ecuación que corresponde para resolver el problema. Ahora vamos al 3. En el 3 ya no me habla de toda la cancha, ¿sí? Solo me habla de las bases. Me dice que la distancia entre cada base, las bases son los puntos blancos, la distancia entre cada uno de ellos es de 65 pies. Me menciona a Lisa. Alisa es una niña y dice que ella batió muy fuerte la pelota y que hizo un home run. Entonces ella tiene que correr o puede correr por todas las bases. Entonces corre desde donde batió hasta la primera base, segunda, tercera y regresa. Y la pregunta es,
cuánto fue lo que recorrió Alisa, cuál fue el total en pies de su recorrido, recordando que la distancia entre cada base es de 65 pies. También van a escribir la ecuación y el resultado. Y finalmente tenemos al señor Franklin. Este dice que va a colocar una moldura alrededor de su ventana. Entonces necesita comprar el material para hacer la moldura. Pero ¿cómo puede hacer para saber cuánto material necesita? Entonces él debe darle respuesta a esa pregunta. Nos vamos al dibujo y vemos cuáles son las dimensiones de la ventana. Al observarla vemos que mide 5 pies de largo y 3 pies de ancho, ¿sí? Entonces ya sabemos que el otro lado mide 5 también y del de arriba mide 3, y ya con esas dimensiones yo puedo saber cuál es la longitud del material para hacer la moldura que necesita el señor Franklin. También vamos a escribir la ecuación respectiva en la parte de respuestas y el resultado de la misma. Ok. Problemas muy fáciles, muy prácticos, son cosas que suceden en la vida cotidiana a menudo y que nosotros las vamos a calcular usando el concepto que ya vimos. Continuando, en la página 258 nos aparece el siguiente plano, ¿sí? Ese es el plano como de una casa en la que están descritas muchas de las partes de la casa, como el patio trasero, el patio del frente, el garage, la casa, todo eso está descrito en nuestro plano. Ok, ahora con ese plano, con ese esquema, le vamos a dar respuesta a las preguntas que se nos hacen. Ok, en el problema 6 nos dice que el Dr. Chen es el dueño de la casa, entonces él quiere resembrar el patio de atrás. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el área que va a resembrar? ¿Qué dimensión tiene el área? Entonces, ¿cómo calculo el área del patio trasero? Nos dan dos lados. Recordemos cuál es la definición de área. Para calcular el área tengo que multiplicar ambos números, ambos valores de los lados consecutivos. En este caso tendría que multiplicar 70 por 90. Ese resultado lo voy a escribir en la parte de respuestas, voy a escribir la unidad de medida, en este caso serían pies, y recuerden que va a ir un 2 arriba, que significa que son pies cuadrados. Ok, una vez que ustedes le den respuesta al problema 5, nos pasamos al 6. En el 6 me dice que para resembrar su patio trasero, él compró bolsas con semillas, ¿sí? Una bolsa que tenía 10 libras de semillas, era una bolsa muy grande. Entonces, me dice que con esa bolsa él puede resembrar un área de 250 pies cuadrados. Con esa bolsa puede sembrar nada más 250 pies cuadrados. Entonces, luego me pregunta, pues está el señor Chen en la tienda, ¿será que 25 bolsas de esas son suficientes para sembrar toda y cubrir toda el área del patio de atrás? ¿Será que 25 bolsas son suficientes? ¿Cómo le podemos ayudar al señor Chen a saber si eso es suficiente? Lo que vamos a hacer es, si con una bolsa se siembran 250 pies, ¿cuántos siembro con 25 bolsas? Entonces será 25 veces 250. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. 5 por 0, 0. 5 por 5, 25. 5 y llevo 2. 5 por 2, 10 y 2, 12. Ok. Ahora vamos con el 2. 2 por 0, eso es 0. 2 por 5, 10, 0. Aquí solo llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. Ahora vamos a hacer la suma. 0, 5 más 0, 5, 2 más 0, 2 y 1 más 5, 6. Entonces, eso quiere decir que con 25 bolsas, el señor Chen puede sembrar un área de 6.250 pies cuadrados. Esa respuesta la vamos a escribir en el problema 6 y también nos pregunta algo más. ¿Será que son suficientes las 25 bolsas?
Recuerden que ustedes conocen el área del patio trasero, eso lo calcularon en el problema 5, ¿sí? Entonces, ¿van a responder ahí sí o no? ¿Será que son suficientes las 25 bolsas? Luego del problema 6, pasamos al siguiente. En este me dice que cada una de las bolsas de semilla cuesta 14.53 y me pregunta ¿cuánto será que gasta el señor Chen al final para poder resembrar su patio? Ahora, ¿cuántas bolsas será que compra él? Si regresamos al problema, veíamos que 25 no eran suficientes, que necesitaba comprar más bolsas. ¿Cuántas será que compra al final? ¿Cuántas más será que compra? Entonces, ese total de bolsas que él compre lo vamos a multiplicar por el precio de cada una para conseguir el total de dinero que él gastó. En el siguiente problema, en el problema 8, nos dice que él va a recubrir con cemento el driveway, o sea, la entrada al garage. Entonces, necesitamos calcular el área de ese rectángulo. Sería ese rectángulo. Entonces, vamos a visualizar los lados que hay que multiplicar para conseguir ese dato. Y finalmente, en el problema 9 nos pide el perímetro del patio de enfrente. El patio de enfrente es este y vamos a conseguir su perímetro. El problema 10, jóvenes, ese no lo vamos a resolver. Solamente hasta esos 9 problemas. Ok, esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos aplicado los conceptos de área y perímetro para dar soluciones a problemas cotidianos, comunes, problemas que se pueden dar en nuestra vida diaria, ¿sí? Estoy a la orden, cualquier duda, y nos encontramos el día de mañana en la clase de Zoom y posteriormente el examen. Cuídense mucho y Dios les bendiga.